tal? Bienvenidos a la corrección de las oraciones del curso de Valores del SE de lenguaje. En primer lugar, si no has visto el vídeo de teoría, te recomiendo que vayas a ver el vídeo de teoría para que puedas empezar a realizar los ejercicios con una normalidad y una tranquilidad muchísimo mayor que si no lo hubieras visto. Ahora te comento, ¿vale? Esto va a ser súper fácil, súper simple, ya sabéis, como todo lo que intentamos hacer en esta plataforma, ¿vale? Nosotros vamos a tener aquí 5 oraciones y se van a corregir todas en bloques de 5 oraciones. Lo importante que es que no nos vamos a centrar en la corrección de la oración, sino en cómo el valor del SE va a afectar a la oración y de cómo identificar qué valor del SE tenemos, ¿vale? Muy bien. Dicho esto, vamos con la tanda número 1. En primer lugar, el SE que tenemos aquí, ¿en qué se diferencia de otros SE? ¿Vale? En primer lugar, se diferencia en que tiene tilde, ¿ok? Al tener tilde ya no es un pronombre. Esta tilde sería una tilde diacrítica, diferenciando el pronombre SE y el verbo que utiliza esta forma en cuestión. Hay dos verbos, que sería el verbo ser, y el verbo saber. Aquí que tenemos un núcleo verbal. Por tanto, este SE no sería un valor del SE como tal, sino que sería una pequeña trampa, ¿vale? Muy bien, entonces aquí sería un verbo, ¿sí? Perfecto. Vamos a por la oración número 2. Se aceptan propuestas. Vamos a ver el SE. Lo tenemos aquí localizado. En primer lugar, debemos acudir al verbo, ¿verdad? Localizamos el verbo, un núcleo verbal. Perfecto. Vamos a ir, como os he explicado en el vídeo de teoría, eliminando el resto de SEs. Para empezar, ¿se aceptan el uno al otro? No. ¿Se aceptan propuestas a sí mismas? Tampoco. No tenemos un lo, la, los, las al lado, por tanto no va a ser un SE que realice una función sintáctica dentro de la oración como tal. Ahora, nos vamos a los que no tienen función sintáctica. La primera a descartar sería la impersonalidad. ¿Por qué? Porque siempre va en tercera persona del singular. En este caso es un verbo en plural. No puede ser impersonal. Después iríamos a por la pasiva refleja. La pasiva refleja sí que acepta que el verbo flexione, es decir, que cambie de singular a plural, ¿vale? Por tanto, nosotros vemos aquí, se aceptan propuestas. El segundo paso para ver si es una pasiva refleja sería el siguiente. Propuestas aceptan. Lo cambiamos. Se acepta propuesta. Por tanto, vemos que esto es el sujeto, ¿verdad? Vemos que es un sujeto, ¿sí? Sintagma nominal sujeto, evidentemente. Y nosotros ahora diríamos, vale, ¿el sujeto realiza la acción o no la realiza? Es decir, ¿voluntariamente la realiza? Las propuestas no realizan la acción, porque si no, se aceptarían a sí mismas. Eso quiere decir que sería reflexivo. Por tanto, este SE es una marca de pasiva refleja, ¿vale? ¿Sí? Por tanto, lo ponemos aquí como pasiva refleja. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Tenemos, se viaja bien en coche. Vamos a localizar el SE, perfecto, y a localizar el verbo. Recordad que es muy importante siempre localizar el verbo, porque si no localizamos el verbo y hacemos los cambios pertinentes, que no las preguntas, por favor, no se pregunta nunca el verbo no te contesta, ¿vale? Lo que hacemos será cambiarlo de número, etcétera, etcétera. Vamos a esto. ¿Nosotros se viaja bien en coche a sí mismo? No, descartamos el reflexivo. Se viaja bien en coche, el verbo está en singular, no puede ser un recíproco, porque para que haya un recíproco necesitamos que haya un sujeto plural o un verbo en plural, ¿vale? Y no tiene lo, la, los, las al lado, por tanto hemos descartado ya los que tienen función sintáctica de directo o indirecto. Vamos a los que no tendrían esa función sintáctica, como en este caso. El primero a descartar es el impersonal. Vemos que el verbo está en singular. Podría ser impersonal, porque está en tercera persona del singular, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Tendríamos se viaja bien en coche, lo ponemos en plural. Se viajan bien en coche. No suena muy bien, ¿verdad? No tiene pinta. Además, no tenemos un sintagma nominal que pueda hacer de sujeto. Por tanto, este SE es una marca de impersonalidad. Es un SE de impersonal. ¿Vale? Muy bien, vamos a por el tercero. El tercero tampoco es muy complejo. Lo primero, como siempre, le ponemos aquí que tenemos el SE y aquí que tenemos el núcleo verbal, ¿sí? Vamos a ir descartando, ¿ok? ¿Qué tenemos? Tenemos primero el reflexivo. ¿Se lo comió todo a sí mismo? No. Suena fatal, además, ¿ok? Después el recíproco, que ya hemos dicho, en este caso, que tiene que ser el verbo en plural y está en singular, lo descartamos. Ahora, el alomorfo, el variante, como queréis llamarlo. Tenemos un lo al lado. Muy bien, entonces ahora es cuando pensamos. Vale, tenemos un verbo como comer. Comer implica
que hay un objeto directo, pero implica también un objeto indirecto, es decir, un complemento indirecto, como puede ser, por ejemplo, enviar. Yo envío una carta a mis padres. ¿Necesitamos un complemento indirecto con comió? No, ¿verdad? Entonces este se no va a ser, válgame la redundancia, de alomorfo. Pasamos a los ses que no tienen función sintáctica. Impersonalidad. ¿Se puede poner en plural? Se lo comieron todo. Sí, no nos vale. Tenemos ahora el de pasiva refleja. Puede ser está en plural, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, sería como esta oración de aquí, pero no tenemos un sintagma nominal que haga de sujeto, si os dais cuenta, ¿verdad? El sujeto está omitido. Por tanto, el sujeto en este caso sí que realiza la acción, es un sujeto agente, así que descartamos pasiva refleja. Luego, cuando nosotros vemos el pronominal, no tenemos esa... A ver cómo lo explico. No tenemos esa necesidad de utilizar el pronombre se, ¿vale? Lo tenemos en expresiones como comerse a besos, ¿sí? Pero... tampoco sería exactamente un pronominal. ¿A qué se refiere este se? Este se sería un dativo ético, ¿vale? ¿Por qué es un dativo ético? Porque es una exageración. Nosotros esta oración la podemos poner directamente así, lo comió todo, ¿sí? Lo bebió todo, si os fijáis. Es un verbo de contenido, ¿verdad? Porque cuando comes estás llevando un contenido a tu estómago, entonces es un verbo de contenido, como el verbo saber, el verbo pensar, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? Tenemos que es una exageración, ya que cuando decimos lo comió todo, no es lo mismo que si dijéramos se lo comió todo. Estamos intentando dar un énfasis dentro de la oración para que vean que lo que hizo fue como una hazaña, algo brutal, ¿verdad? Por tanto, este se, al tener este énfasis dentro de la oración y dentro de cómo nosotros nos expresamos, sería un dativo ético, ¿vale? ¿Sí? Por último, tendríamos se parece a Luis, que este va a ser el más sencillo de todos, pero tenemos que descartar antes los ses. ¿Se parece a Luis a sí mismo? No. ¿Se parece? No puede ser, vamos, no puede ser reflexivo porque no es a sí mismo. Tenemos el verbo singular, no puede ser recíproco. No tenemos lo, la, los, las, no puede ser variante. ¿Se parece a Luis? Se parecen a Luis, entonces no puede ser impersonal. Vamos con el pasivo refleja. Yo me parezco a Luis. Yo no realizo la acción como tal, pero no es una pasiva, si os fijáis, porque yo sí que soy el sujeto y sí que esa acción, pues de alguna manera la realizo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que tienen los verbos copulativos, que son un poco extraños semánticamente, ¿vale? Entonces tampoco es pasiva refleja. Vamos con el pronominal. Una cosa es parece Luis y otra cosa es se parece a Luis, ¿sí? No es lo mismo. Cuando le añadimos este pronombre al verbo parecer, cambia. Es decir, tiene, por así decirlo, un cambio léxico, un cambio también gramatical, porque ya sí que necesitamos obligatoriamente un complemento que sería a Luis, ¿verdad? Que este complemento quizá podríamos tomarlo como un régimen, ¿sí? Entonces este que tenemos aquí sería un núcleo verbal, porque es un pronominal, ¿vale? Ok, espero que las 5 oraciones las hayáis tenido perfectas en cuanto al valor del se, que hayáis entendido el razonamiento y que sigáis practicando con nosotros en el siguiente vídeo de corrección de valores del se. Hasta ahora.